colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul. Y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. De ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Con el fallecimiento de un ser querido, los problemas económicos no demoran en llegar a casa. Por ello, si es ingeniero colegiado en el CIPSE de Lima, se le otorgará a través del Fondo Mutual FOMUT, en caso de fallecimiento del titular, un beneficio económico de 7.000 soles a sus beneficiarios o herederos legales. Cabe resaltar que el ingeniero debe estar al día en sus aportaciones al CIPSE de Lima hasta un mes anterior a su deceso, conforme lo estipula el reglamento. Tener en cuenta que el titular debe presentar su carta declaratoria de beneficiarios al área del vicedecanato, puesto que una vez calificado y concedido el beneficio, el problema más recurrente en la demora del pago es por ausencia de dicha carta, ocasionando que los deudos realicen el trámite de sucesión intestada. El Consejo Nacional, a través del programa ISS, Instituto Servicio Social, otorga a sus beneficiarios o herederos legales el monto de 5.000 soles en caso de fallecimiento del titular, de acuerdo al Estatuto del CIP, artículo 465. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, acompañándote siempre.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. El día de hoy tenemos la conferencia ¿Cómo destrabar las obras paralizadas y evitar la paralización de nuevas obras? A cargo del doctor Ricardo Gandolfo Cortés. El doctor Gandolfo Cortés es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es experto en contrataciones públicas. También es autor del proyecto de la primera ley de contrataciones del Estado, árbitro inscrito en los registros del OCE, la Cámara de Comercio de Lima, la Pontificia Universidad Católica del Perú y el CIP. Adelante, doctor Gandolfo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para mí es un placer enorme estar nuevamente en el Colegio de Ingenieros del Perú, en el Consejo Departamental de Lima, a invitación del capítulo de Ingenieros Civiles y a invitación del área del comité encargado de la Ley de Contrataciones del Estado, que integra la ingeniera Karina Canales, que me acaba de anteceder en el uso de la palabra. La idea es conversar sobre las obras trabadas, cómo evitar que se traben nuevas obras, cómo destrabar las obras que están actualmente paralizadas. Yo quisiera compartir pantalla, si es posible, para ver, por ejemplo, a ver si podemos ver esto. Acá tenemos un reporte de la Contraloría General de la República, que como ustedes pueden ver es un reporte a junio, que es lo más actual que tiene la Contraloría respecto de obras paralizadas. Y les voy a invitar a que nos ubiquemos en el siguiente, en esa tabla, en la tabla 9. Según la Contraloría General de la República, en el país existen a la fecha 1.826 obras públicas paralizadas que comprometen poco más de 24.000 millones de soles. Resta por ejecutar aproximadamente la mitad, alrededor de 12.000 millones de soles. La otra mitad ya ejecutada mayormente no puede entrar en operaciones porque no está todo concluido y porque en la mayoría de los casos son obras de conjunto, no de etapas. Las que pueden ser por etapas en buena hora podrían entrar en operación. Pero la mayor parte de estas obras, actualmente el 19.3%, están detenidas por lo que se denomina, y ustedes pueden ver ahí en pantalla, falta de recursos financieros o falta de liquidez. Se asignaron, como es habitual, partidas que no alcanzan para completar los trabajos. Trabajos que, por tanto, están a la espera de nuevas transferencias presupuestales. ¿Por qué no alcanzan para completar los trabajos, los fondos disponibles? Porque no hay una adecuada asignación de partidas. El cálculo de los presupuestos o valores referenciales es el talón de Aquiles de esta realidad. Y eso significa que en los expedientes técnicos no se consignan los valores adecuados. En segundo lugar, el 15% del total de obras paralizadas están suspendidas por diversos incumplimientos contractuales, que son responsabilidad tanto de la entidad que convocó el proceso, como probablemente del contratista al que se le adjudicó. En el primer caso,
en los casos en que son atribuibles a la entidad, suele ser por falta de pagos o de la atención de ciertas obligaciones. Y en el segundo caso, habitualmente es por no acreditar al personal profesional comprometido o no disponer de los materiales, equipos y maquinaria comprometidos. Solo el 4.5% del total de las obras paralizadas se encuentran en esa situación, a juzgar por lo que dice la Contraloría, por discrepancias, controversias y arbitrajes. Un mito que hay que derribar finalmente es que son los arbitrajes los que generan la paralización de las obras. Generan algunas paralizaciones, desde luego, pero están muy lejos de ser la principal razón de ellas. Hay otras causales, como podemos ver, que ya tienen una incidencia menor, como los conflictos sociales, que tienen 2.1%, una cifra notoriamente menor de lo que podría creerse, a juzgar por las informaciones que difunden algunos medios de comunicación que presentan un país en permanente convulsión que por lo visto no corresponde a la realidad. También tenemos eventos climáticos que igualmente se podría pensar que tienen una mayor incidencia, cuando la verdad es que están bien monitoreados, lo que lamentablemente no quiere decir que el país esté en condiciones de enfrentarlos con éxito. La falta de disponibilidad de los terrenos, ustedes habrán visto allí que también aparece como una causal que compromete el 0.8% de las obras paralizadas. Y es que se convocan licitaciones sin tener liberado todo el espacio sobre el que se va a construir. Cuando el contratista se dispone a ingresar con sus máquinas y equipos, se encuentra que no se han culminado las expropiaciones y que el terreno sigue en posesión de ocupantes a menudo precarios. Hay que aguardar las negociaciones y en ocasiones hasta un juicio de larga duración. Las deficiencias en el expediente técnico, así denominadas, ocupan un 1.7% de los casos. Están en ascenso a pesar de tener una incidencia muy baja. En los meses anteriores no llegaba al 1%, estaba en el 0.6%. El problema con los expedientes técnicos es que se convocan con presupuestos muy bajos, insuficientes para realizar todos los estudios que se requieren para lograr un buen producto. Esta es desafortunadamente una regla que se aplica para todos los procedimientos de selección para la contratación, de la elaboración y la supervisión de los estudios, así como para la ejecución y la supervisión de las obras. Con los montos que se asignan para los estudios, no se pueden hacer todas las perforaciones, todos los análisis y todas las pruebas que se necesitan para extraer conclusiones más certeras respecto al comportamiento de los terrenos, que es donde se encuentran las mayores variaciones que experimentan los proyectos. Otro aspecto importante es que no se distinguen diseños que ocupan varios kilómetros de diseños que ocupan espacios menores. Por ejemplo, no se diferencia entre una carretera y una central hidroeléctrica.
El terreno sobre el que se construye la carretera no puede estudiarse con el nivel de detalle que se estudia el terreno sobre el que se construye la central hidroeléctrica. Y por eso aparece la necesidad de incluir más material o material de otras calidades en determinados sectores. En el caso de la carretera, se hacen los cálculos por aproximación, ponderando los resultados que arrojan los ensayos hechos cada cierto trecho. En el caso de la central, se hacen los cálculos casi con exactitud, porque se tiene estudiado todo el terreno, al punto que construir la hidroeléctrica puede parecer un rompecabezas en el que cada pieza tiene su lugar y todo se acomoda de la mejor manera. Por eso es más frecuente incorporar variaciones o ajustes en el expediente técnico de una carretera que en el expediente técnico de una central o de cualquier otra obra que se levanta sobre un terreno claramente definido. En cualquier caso, estas variaciones o ajustes, como se denominan en la legislación internacional, no deberían acarrear ninguna responsabilidad para el proyectista que elaboró el expediente técnico, porque muy probablemente hizo lo que estaba previsto en sus términos de referencia, y porque no puede ser un prestidigitador para saber cómo se va a comportar el terreno a lo largo de toda la extensión de la carretera. Recién, durante la ejecución de la obra, se van a determinar con precisión las necesidades de los suelos. Hay otro porcentaje que habla de abandono, 0.8% de las obras, del abandono de los trabajos. El contratista se desiste de continuar y se va, independientemente del avance de la ejecución de los trabajos. El abandono puede tener distintas motivaciones, pero de seguro acarrea la resolución y liquidación del contrato. Facto, que es una ciencia de hechos. Señor Plaza, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Gracias. El abandono puede tener distintas motivaciones, pero siempre acarrea la resolución y liquidación del contrato. La aplicación de penalidades, la ejecución de fianzas y la remisión de todo lo actuado al Tribunal de Contrataciones del Estado para la apertura del procedimiento sancionador correspondiente. Finalmente, hay otro porcentaje que nosotros hemos identificado relativo a las interferencias. Está en el orden del 0,2%. Ha bajado. Antes era del 0,3%. Entonces, ¿qué nos dice ese porcentaje? Ese porcentaje nos dice que son las, según la definición que tiene una norma específica, Provías Nacional, por ejemplo, las interferencias son incluso los bienes muebles e inmuebles y las instalaciones existentes de empresas o entidades prestadoras de servicios públicos o infraestructura diversa, como paneles, canales, paraderos, señales, semáforos, cables, entre otros, que obstaculizan la ejecución y el paso de las obras. Se supone que deben aparecer en los planos y especificaciones técnicas y que antes de iniciar la construcción deben haberse realizado las coordinaciones indispensables
para retirarlas, trasladarlas a otros lugares, sustituirlas o resolver de cualquier otra forma el asunto para que no se convierta en un problema más que interrumpa la normal ejecución de las obras o en algunos casos termine por trabarlas, paralizarlas, en circunstancias en las que se debe atacar frontalmente las causas de estos problemas y minimizar al máximo sus efectos. Un tema que debe aclararse significativamente para entender esto de las paralizaciones es el tema de los adicionales, porque resulta que ningún funcionario, o bueno, la mayoría de los funcionarios se resisten a aprobar adicionales, y porque hay un cargamontón en la opinión pública contra los adicionales, las adendas, creen que todo eso es corruptelas para financiar costos en los que no se ha incurrido. Y eso hay que aclararlo. Hay que hablar sobre la verdad de los adicionales, que es la clave o una de las claves para destrabar las obras que están paralizadas. El reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado estipula que las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los presupuestos deductivos, superen el 15% del monto del contrato original, antes de su ejecución y pago, requieren de la autorización expresa de la Contraloría General de la República, que para expedir su pronunciamiento tiene un plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de que la entidad le presenta la documentación sustentatoria. Si transcurre el plazo sin que la Contraloría se pronuncie, la entidad está autorizada a disponer la ejecución y el pago de las prestaciones adicionales de obra por los montos que hubiere solicitado, sin perjuicio de un control posterior que eventualmente podría hacer retroceder todo lo avanzado y que podría dejar sin efecto el pago realizado, lo que sería un contrasentido, ¿no es verdad? Porque no habría forma de dejar igualmente sin efecto la ejecución física realizada. ¿Cómo te voy a dejar sin efecto un pago? Podría dejarlo sin efecto, descontándolo de las valorizaciones subsiguientes, pero no habría forma de dejar sin efecto la ejecución ya realizada, salvo que la demuelas, lo que es un otro contrasentido. Si se necesita información complementaria, la Contraloría le hace el requerimiento en una sola oportunidad para no abrir la opción de varias vueltas, a más tardar el 5º día hábil de iniciado el plazo para pronunciarse. La entidad, por su parte, cuenta con 5 días hábiles para atender el pedido. En estos casos, como es obvio y lógico, el plazo se interrumpe y se reinicia más bien al día siguiente de la fecha de presentación de la documentación solicitada. El pago de los presupuestos adicionales se realiza mediante valorizaciones igualmente adicionales. Las valorizaciones son, dicho sea de paso, la forma en que se paga únicamente la ejecución de obras, tanto en su plazo regular como en sus ampliaciones y en sus adicionales. Una vez aprobada la prestación adicional de obras, el contratista está obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento que le hubiere entregado a la entidad.
Las prestaciones adicionales de obra y los mayores metrados en conjunto no pueden superar el 50% del monto del contrato original. En caso lo superen, se procede a la resolución del contrato. El porcentaje es arbitrario, porque hay proyectos que pueden crecer varias veces por encima de sus presupuestos de partida y no esconder ningún acto ilícito. Conocidos son los casos de obras emblemáticas de la ingeniería mundial, como el Teatro de la Ópera de Sídney en Australia, el Burj Khalifa en los Emiratos Árabes, el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, la Presa de Tres Gargantas en China, el Túnel de San Gotardo en Suiza, el Gran Cañón de Boston en Estados Unidos, el Eurotúnel que une Francia con Gran Bretaña y el Plan Delta en Holanda, para mencionar los más importantes. Todos ellos han superado varias veces el monto de sus presupuestos de partida. El Teatro de la Ópera de Sídney terminó costando 14 veces el precio original que se le puso. Está mal que solo se permita llegar hasta el 50% en adicionales, que si se sobrepase esa valla se tenga que resolver el contrato y que en tal eventualidad se prohíba llamar a los demás postores para continuar con la ejecución de la obra. Para esa nueva convocatoria, según lo que quede pendiente, a menudo no hay candidatos, ni antiguos ni nuevos, y las entidades suelen inflar los proyectos artificialmente para tratar de incentivar el interés de otros postores. La verdad es que el trámite de aprobación de los adicionales está regulado hasta en el más mínimo detalle. Por eso resulta absurdo pensar, como piensan algunos o como lo dicen algunos, no sé si lo piensan, que los adicionales financian la corrupción y que los contratistas recuperan con ellos, a través de las adendas, las sumas que han debido invertir ilegalmente para asegurarse las adjudicaciones. Ese mito hay que desterrarlo, porque le infunde temor al funcionario público. Muy tarde. Es un conversatorio. Le infunde temor al funcionario público que se muestra reacio a aprobar la ejecución de una prestación adicional una vez revisados todos los informes que lo sustentan. Otra creencia que hay que desechar es que los pagos ilícitos que se hacen para asegurar la adjudicación constituyen fondos que el país pierde por corrupción. Ese dinero lo pierden los malos contratistas que se le entregan a los malos funcionarios que se encargan de otorgarles la buena pro. No lo pierde la economía nacional. No son fondos públicos, son fondos mal habidos que habitualmente no ingresan al sistema financiero, pero que no son dineros del Estado. Tampoco se puede admitir que los montos que se pagan por la ejecución de obras adjudicadas en forma ilícita son dineros que igualmente pierde el país. Basta con una pericia técnica para verificar si todo lo gastado está correctamente invertido en el proyecto. Si ahí está, quiere decir que nadie se ha llevado nada. Si falta algo, habrá que investigar para determinar si hay responsabilidad y si hay que ubicar y enjuiciar a los implicados. Pueden existir, y de hecho existen procedimientos de selección cuyos ganadores se definen ilícitamente, pero los contratos que se derivan de ellos pueden ser inobjetables e incluso pueden reportarle ahorros significativos al erario nacional. Eso no quita
que se persiga y sancione ejemplarmente y con todo el peso de la ley a quienes se hacen de licitaciones de manera delictiva. Pero no se puede pensar que la Contraloría apruebe adicionales que le sirven a los malos proveedores para resarcirse de los pagos indebidos. Los adicionales que se autorizan son aquellos que se derivan de prestaciones que no han sido consideradas en el expediente técnico ni en el contrato, pero cuya realización resulta indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal. Para aprobar un adicional que se sitúa por encima del 15% por lo demás, la Contraloría revisa todos los adicionales previamente concedidos por debajo de ese porcentaje. Por consiguiente, no hay adendas más necesarias y transparentes que las que surgen al cabo de ese porcentaje. Ahora, sobre esto de los adicionales, que es la parte medular de la paralización de las obras, de tener las obras trabadas y que es la clave para destrabarlas conjuntamente con el expediente técnico, que es la madre del cordero, hay que ver el tema de cómo resolver las controversias en materia de adicionales. Y sobre ese particular es interesante revisar lo que dice el proyecto de la nueva ley de contrataciones del Estado, que el Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso de la República el 23 de junio de este año, y que, según todos los indicios, tiene bastantes probabilidades de salir adelante. El proyecto de la nueva ley de contrataciones estipula, por ejemplo, que las controversias que surjan durante el desarrollo del contrato se resuelven, como hasta ahora, por conciliación, arbitraje, junta de resolución de disputas, relativamente un mecanismo nuevo, y por otros mecanismos que se prevean en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, lo que representa esto último una interesante innovación que abre un amplio abanico de posibilidades para la solución de los conflictos. El proyecto establece igualmente que el inicio del procedimiento no suspende el cumplimiento de las obligaciones de las partes, salvo que la entidad o el órgano competente decidan lo contrario. Es importante reiterarlo en circunstancias en que crece el número de proyectos paralizados y se trata de responsabilizar, como hemos visto, a las reclamaciones en curso de ello. Lo que está detenido está en esa situación por deficiencias en el diseño, probablemente no atribuibles al proyectista, por presupuestos insuficientes, derivados del expediente técnico, y por estar pendientes de resolverse distintas solicitudes de los contratistas. El documento que contiene el proyecto advierte que pueden ser sometidos a conciliación, arbitraje o junta de resolución de disputas las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra de similar naturaleza que se derive u origine en la falta de aprobación o en la aprobación parcial de prestaciones adicionales por parte de la Contraloría General de la República. Acto seguido, sin embargo, por si hubiera alguna duda, dispone que las controversias relativas a prestaciones adicionales aprobadas por la entidad, ya no por la Contraloría, sí pueden ser sometidas a arbitraje o junta de resolución de disputas, lo que constituye un avance más significativo del proyecto. Como se sabe hasta ahora, solo pueden ventilarse en el Poder Judicial todas las reclamaciones derivadas de la decisión de la entidad o de la Contraloría de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales. El proyecto faculta
a someter a arbitraje o a junta de resolución de disputas las controversias que se deriven de la aprobación de prestaciones adicionales correspondientes al primer tramo. Al primer tramo que corresponde a aquellas que no sobrepasan el 15% del monto del contrato de obra y a todas aquellas que se hayan otorgado, dicho sea de paso, en bienes y servicios. El texto debe ajustarse. Está en comisiones, está en discusiones, va a pasar al pleno, pero en el camino debe ajustarse. En primer término, debería habilitar el arbitraje y la junta de resolución de disputas para todas las controversias que se deriven de prestaciones adicionales solicitadas a la entidad y no aprobadas por la entidad. Hay una diferencia sustancial entre aquellas solicitadas y aquellas aprobadas. No todas las prestaciones solicitadas son aprobadas. Si la redacción se mantiene como está, podría creerse que las prestaciones adicionales no aprobadas tendrían que continuar reclamándose en el Poder Judicial, y esa no es la idea. Por algo la parte inicial dice que no pueden someterse a conciliación, arbitraje o junta de resolución de disputas las pretensiones que se deriven u originen en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas por parte de la Contraloría General de la República. Lo que se reclama habitualmente es contra el acto que niega la aprobación de un adicional o contra la parte del adicional que no se aprueba. Por consiguiente, que las pretensiones relacionadas a prestaciones adicionales aprobadas por la entidad puedan ser sometidas a arbitraje o junta de resolución de disputas no es frecuente, salvo que lo que se controvierta sea la cuantificación de esas pretensiones adicionales aprobadas. Lo habitual es controvertir las prestaciones adicionales no aprobadas, se hayan presentado formando parte de un conjunto o en forma solitaria. Así como ahora se prohíben los medios alternativos para las pretensiones que se derivan en la falta de aprobación o en la aprobación parcial de las prestaciones adicionales que efectúe la Contraloría, así también deberían habilitarse los medios alternativos para las prestaciones que se deriven en la falta de aprobación o en la aprobación parcial de las prestaciones adicionales que efectúen las entidades. En segundo lugar, el texto debería ser más audaz y permitir que también se ventilen en arbitraje y en junta de resolución de disputas las pretensiones que se deriven en la falta de aprobación o en la aprobación parcial de prestaciones por parte de la misma Contraloría, para que la apertura sea completa y se comprenda no solo a algunas prestaciones, sino a todas las prestaciones adicionales. Ustedes coincidirán conmigo en que no hay ninguna razón valedera para sostener que las prestaciones que aprueba la entidad difieren, son distintas de aquellas que aprueba la Contraloría. Son lo mismo, son aprobaciones de prestaciones adicionales. Solo difieren en el porcentaje acumulado de incidencia sobre el monto total del contrato. Las prestaciones adicionales que ejecuta la entidad, que aprueba la entidad, pueden alcanzar hasta el 15% de ese importe en ejecución de obras. Las que se encuentren por encima de ese 15% deben ser aprobadas por la Contraloría. Cierto que hasta el límite del 50%, pero no menos cierto
es que ya no importa el volumen para dar inicio al nuevo trámite. Así tú pidas un 1% más por encima del 15%, eso va a la Contraloría. Entonces, ¿por qué ese 1% no podría ser controvertido si el 15% puede ser controvertido? No tiene sentido, ¿no es verdad? Coincidamos en eso. En el caso de bienes, servicios y consultorías, la entidad solo puede aprobar la ejecución de prestaciones adicionales hasta el 25% del monto del contrato. Falta precisar en el proyecto que en el caso de las supervisiones, las prestaciones adicionales siguen la suerte del contrato de obra, que no puede quedarse sin control. Seguirán correteando el contrato de obra para que siempre tenga una supervisión. Por último, creo que debería eliminarse el mismo tope del 50%. Acabamos de ver los casos emblemáticos y debería eliminarse para todos los efectos. Estudios serios ponen de manifiesto que en los Estados Unidos, por ejemplo, 9 de cada 10 proyectos de construcción experimentan lo que equivocadamente se denomina sobrecostos, pero que en realidad son ajustes, variaciones o modificaciones al presupuesto de partida para poner en valor el precio real de una obra. Ajustes de entre el 50 y el 100% son muy comunes a nivel internacional. Y en el Perú hemos colocado la valla para que se quede precisamente en el 50%, que es el porcentaje mínimo que ocurre en todas partes del mundo. Y que obliga además a resolver el contrato y a paralizar las obras hasta encontrar un valiente que se aventure a asumir el saldo que queda por ejecutar, que normalmente ya nadie quiere. Mientras la modificación esté debidamente justificada por los profesionales especializados en la materia, debería aprobarse de inmediato para no perjudicar el cabal cumplimiento de la obra. Y un punto final es que no se puede ir de frente a la resolución de los contratos. O sea, llegas a un punto, acumulas la máxima penalización, resolución. La resolución conduce a la fatalidad. Yo no digo que se perdone la vida a los contratistas. Yo lo que creo es que si llegas al punto en que no se puede continuar la obra porque el contratista no cumple a cabalidad, pues hay que intervenirlo económicamente. No premiarlo con la resolución, porque con eso se deja sin trabajo a los subcontratistas, a los terceros, a los proveedores, a una serie de gente. Hay que salvar la obra, no paralizarla, no trabarla, y ese es el objeto, debería ser el objeto de la obra, de la norma y de todos quienes estamos de alguna manera involucrados en la ejecución de las obras. Muchas gracias. Ese es mi comentario y estoy atento a las inquietudes que puedan tener. Buenas, ¿alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No veo ninguna pregunta por acá, doctor. Ni en el Face. Buenas noches, Karina. Ah, ingeniero, ¿qué tal, ingeniero? Un gusto. Gusto saludarlos. Me da mucho gusto poder escuchar las palabras de mi amigo, el doctor Ricardo Gandolfo, que hemos hecho algunas actividades. Buenas noches, Ricardo. Un gusto saludarte. Hola, Néstor. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Mi comentario básicamente más va un poco hacia la experiencia que de repente nosotros tenemos dentro del campo, digamos, en la ejecución de las obras, ¿no? Ahora, básicamente con las famosas JRD, donde estamos permanentemente haciendo seguimiento un poco a las obras, más que entrar un poco en la parte, digamos, jurídica, legal o contractual. Yo no estoy muy de acuerdo con ese porcentaje, por ejemplo, de la Contraloría, ¿no? Que como lo comentaste en cuanto al problema de deficiencias en el expediente técnico, solamente del orden, no sé si lo anoté mal, pero dijiste 1.7%. Lo que nosotros normalmente vemos en obra, ¿no? La parte de los ingenieros, es que básicamente todos los problemas que se generan en la obra y que ahora están paralizadas
es en un gran porcentaje como resultado de la mala elaboración de un expediente técnico. Por ejemplo, hay en carreteras, un poco que es mi especialidad, ¿no? Tenemos el problema de las canteras de donde se sacan los materiales para la ejecución de las obras, ¿no? Tenemos problemas de los DME, o sea, los depósitos donde se depositan, digamos, los materiales excedentes, ¿no? Producto de los movimientos de tierras, ¿no? Y una serie de aspectos que generan problemas en obra, porque cuando va el contratista a sacar el material, por ejemplo, de los agregados de una cantera, esa cantera no sirve, disculpando la palabra, porque los agregados que se obtienen de ahí no sirven de acuerdo a las especificaciones técnicas que se requieren para ejecutar determinado frente, determinada partida en obra. Entonces viene el gran problema que hay que buscar otras canteras, ¿no? que produzcan el material que requerimos. Ya hay un problema ahí dentro de la ejecución del contrato. Segundo, los DMs, ¿no? Depósitos de materiales, digamos, para que se obtienen de las excavaciones, básicamente, se ubican en determinados sitios, pero cuando va el contratista, digamos, a colocar de acuerdo al proyecto, digamos, a ubicar esos depósitos, son lugares, áreas que tampoco sirven. Entonces, de 15 canteras, se rechaza la mitad y hay que buscar nuevas canteras, problemas en la obra, ¿no? Que puede generar ya la paralización de la misma. De 10 DMS se rechazan 5, hay que buscar otros 5 depósitos, digamos, donde colocar las obras. Entonces, básicamente, esto, ¿no? ¿Qué genera? Genera adicionales, genera nuevas adendas, genera mayores metrados. Entonces, a mí me parece, por lo que se ve en obras, ¿no? Y dentro de un cumplimiento contractual de las partes, es que básicamente el problema es ese, en gran parte. En gran parte es el expediente técnico el que está generando la paralización de las obras. ¿Por qué? Porque todo lo que les comentaba, adicionales, adendas, mayor metrado, son consecuencia de eso. Porque si nosotros no tuviésemos problemas en el expediente técnico, no se generaría o se generaría muy poco el tema de los trabajos adicionales, digamos, las famosas interferencias, ¿no? Por donde pasan, digamos, la carretera por los pueblitos, que los postes están metidos dentro del trazo de la carretera, etcétera. Pero todo es expediente técnico. Entonces, en ese sentido, no sé, dentro también de la experiencia que tienes, Ricardo, no específicamente en este temita, sin entrar en la parte, digamos, de la ley o reglamento que, bueno, es un tanto conocido, pero que sin embargo genera problemas también para su aplicación, ¿no? Ahorita estamos teniendo un problema muy serio que yo creo que va a generar a nivel nacional paralizaciones de muchas obras, que es lo que le denominamos el IRI, el Índice de Regularidad Internacional. No lo cumplen, sin embargo es una especificación técnica que el tipo de obra que se ejecuta es imposible alcanzar un IRI que solicita, digamos, la especificación técnica y que está en el expediente técnico, ¿no? ¿Qué resulta? Que las especificaciones técnicas vienen del año 2013, entonces estamos hablando de especificaciones bastante ya antiguas, de más de 10 años y que no se han actualizado. Entonces yo estoy proyectando que el famoso problema del IRI, que ya tiene muchos años y hasta ahora no se resuelve a nivel de especificación técnica, va a generar muchas paralizaciones. Ese es un poco mi criterio, mi concepto. Ricardo, no sé qué te parece, más orientado lógicamente un poco a lo que nosotros vemos en obra, ¿no? Gracias, Karina, por haberme dado la oportunidad de participar. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Néstor Guamán, por su apreciación. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, lo que sucede es lo siguiente. A mí la otra vez me decían... Un abogado que estaba en Lima, yo perdón, había una interferencia, hablando de interferencias. Entonces, la otra vez un colega me decía, oye, no, pero el arbitraje, las juntas de resolución de disputas, todas esas reclamaciones, tiene un alto nivel de incidencia en esto de las obras paralizadas. Entonces, efectivamente, si tú ves la incidencia en porcentaje, es 4.5% respecto de las obras, pero respecto de los montos, sube considerablemente, es un 25.2%. Pero, ¿qué resulta? Que esas reclamaciones se derivan de esos problemas que Néstor acaba de señalar, de problemas de canteras, de problemas que el expediente técnico ha evaluado en un sistema. Puede ser sin responsabilidad del proyectista, no estamos cargándonos al proyectista, sino simplemente
problemas que el expediente técnico no ha podido avisorar, porque además ha tenido un presupuesto exiguo para desarrollarse y todo eso, insuficiente para desarrollar todo lo que debería hacer. Entonces se va aclarando y se va ajustando. Por eso en la comunidad internacional no se llaman adicionales, se llaman ajustes, variaciones, modificaciones al expediente técnico. Entonces, todos estos temas, incluso el anterior, el de incumplimiento de contrato, incumples el contrato porque el expediente técnico te ata, necesitas un adicional, no te dan el adicional. Entonces, por eso decía yo, y me parece haber dicho, la madre del cordero es el expediente técnico. Si tuviéramos, como bien dice el ingeniero Guamán, un expediente técnico con mejores recursos, mejor presupuestado, y depende, claro, de la especialidad. En una carretera siempre va a haber más adicionales que en una edificación, por ejemplo, pero de todas maneras trataríamos de minimizar esos problemas y lograríamos minimizar el problema de llegar a las paralizaciones y a las obras trabadas. Totalmente de acuerdo. Ese es mi comentario. Ok, doctor Gandolfo. Una pregunta del ingeniero Paul indica por qué el programa de reconstrucción con cambio trabaja con otra ley que se parece a la ley 3022-5 en la ejecución de las obras. Él puede pensar que esta ley, la 3022-5, es deficiente. Bueno, yo no creo que sea deficiente la ley. La deficiencia es en la gestión de las autoridades. Por ejemplo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales no ejecutan el íntegro de su presupuesto. Hay autoridades que ejecutan el 20%, 30%, 40%, no llegan al 60%. Entonces hay que ejecutar la obra. Acabo de leer el día de hoy en El Comercio salía una noticia en la cual se reporta que el Ministerio de Economía y Finanzas reasignará partidas que no ejecuten los gobiernos subnacionales. Yo creo que ese es el problema, no la ley. El problema no está en la ley. Muy fácil es, muchas autoridades culpan a la ley de todo cuando el culpable es la gestión y los expedientes técnicos. Ahora, en el caso de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios y todas las fórmulas que se idean, que se inventan para sacarle la vuelta a la ley, para sacarle la vuelta a la Contraloría, me parece que está mal. La Contraloría tampoco debe entrar a todo. Yo creo que debe velar por eso que hemos visto, que los gobiernos subnacionales ejecuten sus presupuestos, los gobiernos, los órganos del sector, el gobierno nacional también, pero debe preocuparse que se ejecute el presupuesto y no entrar a discutir si se ejecutó bien o mal, porque para eso hay que tener los profesionales especializados que los tienen los sectores. Por eso la administración de los gobiernos y los estados se divide en sectores, para que haya especialistas de cada cosa. La Contraloría no es un sector, y si la Contraloría va a decidir qué cosas van y qué cosas no van, mejor cerramos los ministerios y que la Contraloría gobierne. De manera que esa no es la solución. Ahora, tampoco es la solución esas fórmulas tipo gobierno a gobierno. ¿Cómo es posible que se le entregue a otro gobierno la administración de nuestros recursos? Está visto por los resultados que se han difundido que esas experiencias tampoco han sido favorables, también han tenido problemas. Entonces, lo mejor es ajustarse a la ley. Si la ley tiene deficiencias, hay que mejorarla, hay que perfeccionarla, pero todos alineaditos con la ley y lo menos posible fuera de la ley. Todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Ese es mi comentario. Del ingeniero David Echevarría, indica que usted refiere que no ha existido corrupción por parte de la Contraloría en los adicionales de obra que superan el 15%. ¿Qué ha sucedido entonces con las obras de Odebrecht, OAS y el Club de la Construcción que se ha visto en nuestro país y en otros? Yo no he dicho que no hay corrupción. Yo lo que digo es que todas esas del Club de la Construcción que se han reportado, ha habido aparentemente corrupción en la adjudicación de las obras, en el proceso para seleccionar al contratista. Pero respecto de las obras que se han ejecutado, no hay ninguna observación. Todas las obras están perfectas. Algunas de ellas incluso sin adicionales.
o otras con muy pocos adicionales, de manera que una obra que haya un adicional es perfectamente normal. Ya hemos dicho que el adicional no debería llamarse sobrecosto, sino ajuste, debería llamarse variación. Usted tiene un proyecto, esto me va a costar 10 millones, a la hora que comienza a ejecutar la obra se encuentra que tiene que mejorar más cemento en algunos puntos, algo que no ha previsto el expediente porque no ha podido llegar a ese nivel, cosas que solo se comprueban en la propia ejecución, entonces ahí se resuelven, se ajusta todo. Entonces, normalmente los presupuestos, cuando usted va de compras, hasta cuando sale de compras al mercado, lleva una cantidad de plata, no le alcanza. Rara vez llega con plata de regreso a casa. Entonces, ¿por qué? Porque las cosas son presupuestos. Presupuestos. ¿Qué cosa es presupuesto? Supuesto de conjuntos previos. Entonces, si todo se va, y en defensa de su bolsillo, entonces su proyectista le hace lo mínimo que le puede costar algo. De ahí se va ajustando. Esa es la realidad. Entonces, sí, ha habido corrupción, claro que ha habido, y debe sancionarse con todo el peso de la ley, pero no se debe por ejemplo, somos el único país que ha premiado a Odebrecht diciéndole te vas de todos los trabajos y nos dejó colgados con todos los trabajos. En otros países le dijeron te intervengo y acabas tu trabajo y no dejas colgados a tus proyectistas, a tus proveedores, a los terceros, a tus subcontratistas. Acabas los trabajos y después te vas. No, acá no, te vas, se van felices pues, porque se llevan la carnecita y te dejan el hueso. ¿Y quién va a terminar esos trabajos? Ahí vienen los problemas de las obras trabadas y todas esas cosas. Entonces hay que actuar inteligentemente con la corrupción, combatirla con todo el peso de la ley, pero no darle alas para que vayan volando. Una pregunta al ingeniero Hernán Vargas. Si una obra es destrabada, ¿su ejecución podría ser bajo un contrato NEC? ¿Qué es contrato NEC? NEC. ¿Saben qué es contrato NEC? New Engineering Contract, nuevo contrato de ingeniería. De nuevo no tiene nada, porque se viene usando esos contratos hace muchos años. Lo que se ha dicho y se está poniendo en el proyecto de la Ley de Contratación del Estado, y lo hemos referido a lo largo de nuestra conversación, es que se incorporan los modelos estandarizados de uso internacional, los contratos FIDIC, los contratos modernos. Entonces, ¿con el objeto de qué? De crear reglas nuevas, por ejemplo, incentivos. Yo he tenido el caso, y lo he contado en muchas conferencias, de un cliente que era un proyectista que tenía que elaborar un estudio en la selva y tenía que entregar informes quincenales o semanales y tenía que buscar una canoa e ir a un pueblo, a una localidad donde había internet para mandar por correo electrónico los informes quincenales. Pues se atrasaba algunas veces y recibió penalidades por esos atrasos. Pero al final entregó la obra antes del plazo de vencimiento del contrato. Debió ser premiado, pero no, tenía penalidades. Pagó las penalidades y encima en su certificado aparece la penalidad. Somos el único país en el mundo en cuyos certificados aparecen las penalidades que asumes. Hay que crear, por ejemplo, incentivos, borrar, que no sea una norma sancionadora y persecutoria, condenatoria, tiene que ser una norma promotora, que promueva, que sea honesta, que le dé a cada uno lo que le corresponde, pero creando incentivos. Si acabas más rápido tu trabajo y bien hecho, tendrás este premio, cobrarás todo, en fin, se ven las cosas, pero hay que crear normas que incentiven, que alienten, no que ahuyenten. Hay una diferencia entre alentar y ahuyentar. Alentar es tratar de incorporar más gente a la contratación pública. Ahuyentar es lo que estamos haciendo, ahuyentando. ¿Cómo vamos a alentar que más gente entre a la contratación pública si hay penalidades de hasta el 20% del monto del contrato, cuando antes eran de hasta el 5%? La penalidad no tiene el objeto confiscatorio, la penalidad tiene el objeto de llamarle la atención y decirle, oye, alíñate, no estás bien. Si le ponen una penalidad de 20%, ¿qué afán, qué aliciente tiene de terminar el trabajo? Lo termina como sea para que no le resuelvan el contrato, no le ejecuten las fianzas y no le manden al bombo del Tribunal de Contrataciones para ser sancionado. Entonces, esa no es la idea es hacer una norma proactiva, que incentive, que llame, que aliente, que convoque más postores. Nos quejamos en la OCDE, nos dicen, oye, tienen muy pocos postores por licitaciones, pero claro, con estas normas es imposible que haya más postores. Hay que crear normas, hay que hacer apertura, hay que provocar que venga más gente a participar en la contratación pública, no ahuyentar. Cuando provoquemos que haya más gente, más postores, habrá más competencia y habrá mejores resultados.
Del ingeniero Javier Porras, él indica que tiene un caso con una municipalidad provincial a la que se le ha transferido el monto total de la obra, pero cuando el contratista presenta sus reajustes, la municipalidad no quiere incluirlo porque dice que no tiene dinero. El problema es que no lo pide porque es más provechoso pedir un porcentaje de dicho reajuste para hacer los trámites necesarios. Es decir, al momento de transferir el monto, no se considera que las obras tienen reajuste, lo cual origina corrupción. Sí, pues eso es, pero hay que evitar eso, entonces hay que denunciar. No se puede transar con la corrupción, hay que denunciar. Y ahora es más fácil denunciar, porque todo es transparente. Ahora con un teléfono celular te pueden grabar, todo es mucho más fácil. Se puede denunciar anónimamente. Ahora hay redes sociales, se pueden hacer denuncias. O sea, la gente debería tener más miedo en incurrir en actos ilícitos y corruptelas, porque es muy fácil denunciarlo. Entonces hay que denunciar, pues, y no es necesario hacerlo públicamente. Claro, algunos contratistas, algunos proveedores dicen, no, yo no puedo hacerlo porque me toman represalias. Bueno, lo puede denunciar anónimamente a través de estas redes sociales, todo, y todo se sabrá. Entonces alguien tomará el guante, algún fiscal, algún policía, lo que sea, pero se resolverá. Entonces ahora no hay que quedarse callados, hay que actuar, hay que evitar la corrupción a toda costa. Y si los gobiernos municipales, regionales, subnacionales en general tienen los recursos, tienen que ejecutarlos. Acá está la norma, o acá está la noticia, que refiere que el MEF reasignará partidas que no ejecuten los gobiernos subnacionales. Lo va a hacer con prudencia, esperemos que así sea, para ese recurso que no regrese a las arcas fiscales, sino que sea transferido a otros gobiernos subnacionales que sí están ejecutando obra, que agotan su presupuesto y que pueden hacer mejores obras y mayores. Otra consulta. ¿Cómo se puede prevenir en las obras sobre las medidas cautelares que deben tener en cuenta las entidades? Bueno, las medidas cautelares no hay que prevenirlas, cuidado. O sea, hay medidas cautelares que corresponden. Evidentemente hay algunas medidas cautelares que no correspondan, pero las medidas cautelares es un derecho. Ahora hemos avanzado muy mal en la legislación en ese sentido, porque no están dando las facilidades para conseguir una medida cautelar. O sea, ahora, por ejemplo, si usted quiere una medida cautelar, antes podía decirle, oiga, pongo un ejemplo para hacer más práctica el entendimiento. Yo soy un contratista, la municipalidad con la que he contratado me debe una valorización de 100 soles. El contrato es por 1000 soles. Yo le reclamo a la entidad que me pague esos 100 soles que me debe. Está en discusión, va a arbitraje. Entonces en el arbitraje pido una medida cautelar. Señor árbitro, yo necesito pagar a mis proveedores, a mi personal, deme esos 100 soles como medida cautelar para poder continuar en el servicio hasta que esto se discuta. Si ya se discute que no tengo derechos, los devolveré o me restarán de la siguiente valorización, pero si gano, ya puedo seguir trabajando. Muy bien, señor. Ahora, antes no te exigían una fianza. Bastaba con una declaración en la que tú decías que si había una responsabilidad te comprometías a devolver esos 100 soles. Ahora no te permiten eso. Tiene que ser una fianza. O sea, tienes que conseguir que el banco te afiance 100 soles para que tú recibas 100 soles. Entonces, si ya tienes, y el banco además, para darte una fianza de 100 soles, te pide que tengas 100 soles en ahorros. Si tú necesitas los 100 soles para pagar a tu gente y no los tienes, pues ¿cómo le vas a poner 100 soles al banco para que te den esa medida cautelar? Desaparecen las medidas cautelares. Ya no hay ningún sentido. Entonces, eso hay que solucionar. Medidas cautelares debe haber cuando corresponda. Oye, tú necesitas los 100 soles, toma tus 100 soles. Tú te comprometes a que si no te correspondan los 100 soles, se te deducirán de tus siguientes pagos. Correcto, adelante. Esa es la idea. Está totalmente desenfocado en la actualidad.
Acá hay bueno, es un comentario del ingeniero Pachi Ceballos. Indica que el tema de las deficiencias de los expedientes técnicos han sido expuestos a detalle en el Congreso de Ingeniería de Consulta el sábado pasado. Bueno, sí, pues el sábado que tuvimos el Congreso. Estuve presente. Claro, usted fue uno de nuestros expositores. Así es. El ingeniero Villacrés indica que hablen sobre los contratos Fast Track. Sí, el día 11 de septiembre vamos a tener justamente una conferencia sobre Fast Track a cargo del ingeniero Pereira. Después, ya no hay más preguntas, doctor, creo. Esto es por Facebook. ¿Me permite un comentario, por favor? Tenía Sí, mi mano. disculpe, ingeniero Víctor, lo había visto, disculpe. Adelante. Sí, buenas noches. Doctor, quería hacer un comentario complementando un poco lo que manifestó nuestro colega, el ingeniero Néstor Guamán, y está referido a la elaboración de los expedientes técnicos. Pero un aspecto neurálgico que hay que tener bastante presente es que uno de los problemas principales que generan presupuestos adicionales es también la demora en la aprobación de dichos expedientes. Claro. Actualmente, en promedio, son más o menos como 5 años lo que demora la aprobación de los expedientes, lo que deriva en que tanto las canteras y los DMS, que en su momento fueron evaluados, estaban disponibles, ya no pero están, que en el momento de la existen. ejecución ya no lo están. Por tanto, se originan los adicionales por incrementos en los costos de transporte, y adicionalmente también podría mencionarse que durante ese lapso de tiempo entre la aprobación entre el inicio del estudio y la ejecución de la obra, pueden haberse incrementado zonas urbanas, se originan problemas de invasión al derecho de vía, y etcétera. Podría mencionar muchas cosas más, pero creo que más o menos ese era el enfoque. Les agradezco. Gracias a usted, totalmente de acuerdo con lo que dice. Esa es la realidad. Eso sucede y eso está muy mal. Eso hay que corregir también. Ok, doctor. Esas serían todas las preguntas, tanto por Facebook como por Zoom. Y bueno, agradecerle a nombre del capítulo de Ingeniería Civil. Gracias por su participación el día de hoy, y le otorgamos un certificado. Melanie o Anita, el certificado, por favor. Aquí le otorgamos un certificado que le vamos a hacer llegar por correo electrónico al doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer estar con todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un saludo para todos y de manera especial para el ingeniero César Roberto Torres, presidente del capítulo de Ingeniería Civil. Muchas gracias, Karina. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, Karina. Ya, ingeniero, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, doctor Ricardo.